27 de junio de 1999, Múnich, Alemania. Michael Jackson está de pie sobre un puente metálico suspendido a varios metros de altura, cantando Earth Song ante 70.000 personas en el Estadio Olímpico, cuando la sección central de esa estructura cede bajo sus pies y se desploma dentro de un foso oculto en el escenario. El público, entre gritos, no sabe si lo que está viendo es parte del espectáculo o una tragedia en tiempo real. Jackson desaparece por un instante dentro del agujero, y lo que hace en los segundos siguientes revelaría, de forma más honesta que cualquier entrevista, quién era realmente el hombre detrás del mito, cuando el control absoluto sobre su propia imagen se le escapaba de las manos. Jackson trepó fuera del foso por sus propios medios y continuó cantando sin detener la canción, como si nada hubiera ocurrido. El guitarrista Slash, que en ese momento se encontraba al frente del escenario principal, también mantuvo su interpretación sin interrupción, mientras corría hacia un lugar seguro lejos de la estructura dañada. Jackson terminó el concierto completo esa noche, incluyendo You Are Not Alone, inmediatamente después del incidente, y solo entonces fue trasladado al Hospital Rechts der Isar de Múnich. El diagnóstico confirmó una lesión en la columna vertebral, un esguince de tobillo, conmoción nerviosa y quemaduras leves en los brazos. Kenny Ortega, director de esos conciertos benéficos organizados bajo el nombre MJ and Friends, para recaudar fondos destinados a niños de Kosovo y otras regiones en conflicto, confirmó públicamente que la caída se debió a una falla mecánica de la grúa que sostenía la plataforma, la misma estructura que días antes, en el primer concierto realizado en Seúl el 25 de junio, había funcionado sin ningún problema. Según se documentó después, esa lesión en la columna dejaría a Jackson con dolor de espalda crónico durante el resto de su vida, un padecimiento que contribuiría, años más tarde, a su dependencia de analgésicos y sedantes. ¿Cuántos espectadores en ese estadio entendieron, esa misma noche, que estaban presenciando el origen de un problema médico que perseguiría al cantante durante la siguiente década? 7 años antes de aquel accidente, el 1 de octubre de 1992, Jackson había enfrentado un tipo de fallo completamente distinto, esta vez frente a las cámaras de una transmisión que se retransmitiría en todo el mundo. Ese día se presentaba en el Estadio Nacional de Bucarest, Rumania, ante 90.000 personas en el último concierto de la primera etapa de su gira Dangerous. El show había sido vendido a la cadena HBO por $20 millones, la cifra más alta pagada hasta ese momento por los derechos de transmisión de un concierto en televisión, y se emitiría 10 días después bajo el título Live in Bucharest, The Dangerous Tour. En algún punto de esa noche decisiva, con las cámaras grabando cada segundo para una audiencia global, el micrófono de Jackson dejó de funcionar. En lugar de detenerse, salir del personaje o buscar una solución visible desde las gradas, continuó cantando y bailando con total normalidad, como si el fallo técnico simplemente no existiera. El público, en su mayoría, ni siquiera notó el problema hasta que años después, clips de ese momento circularon de nuevo en Internet, generando asombro entre nuevas generaciones de espectadores que descubrían, por primera vez, la capacidad de Jackson para sostener una actuación completa, incluso cuando la tecnología que debía respaldarlo fallaba por completo. ¿Qué nivel de entrenamiento y control corporal se necesita para bailar una coreografía completa sin escuchar la propia voz de vuelta por el sistema de sonido? 4 años después de Bucarest, el 13 de octubre de 1996,
Jackson volvió a enfrentar un imprevisto que esta vez no tuvo nada que ver con equipos técnicos, sino con el comportamiento impredecible de una persona. Durante la segunda función que ofreció en Seúl, Corea del Sur, como parte de la gira High Story, un joven surcoreano de 19 años identificado únicamente como Kim, estudiante universitario, logró burlar a los equipos de seguridad y trepó por la estructura de la grúa que elevaba a Jackson sobre el público durante la interpretación de Earth Song. El fan llegó hasta la plataforma donde se encontraba el cantante y lo abrazó, gritando que él también quería ser cantante. Jackson, consciente de que un movimiento brusco podía hacer caer al joven desde una altura considerable, optó por sostenerlo con firmeza en lugar de apartarlo, mientras el equipo técnico intentaba, sin éxito inmediato, hacer descender la grúa. Según se reportó después en la prensa surcoreana, resultó más sencillo completar una rotación completa del brazo mecánico que revertir su movimiento, lo que prolongó varios segundos más de tensión antes de que la seguridad pudiera finalmente retirar al joven. Jackson, lejos de mostrar enojo, pidió después que no se presentaran cargos contra el estudiante, y uno de sus representantes calificó el episodio como parte de un espectáculo tan intenso que nadie podría haber imaginado un momento así. La grúa, la misma clase de estructura que 3 años más tarde fallaría en Múnich con consecuencias físicas mucho más graves, ya había estado, aquella noche de octubre de 1996, a centímetros de provocar una caída desde una altura considerable frente a decenas de miles de testigos. El propio dispositivo de la grúa había estado cerca de causarle un problema serio a Jackson, incluso antes de esos 2 episodios, durante los ensayos de la gira Dangerous, a comienzos de los años 90. La guitarrista Jennifer Batten, quien formó parte de la banda de Jackson durante toda esa década, reveló años después que el equipo estaba probando por primera vez un mecanismo conocido internamente como Cherry Picker, un brazo mecánico que elevaba al cantante por encima del público, mientras una capa se agitaba con el viento generado por el movimiento. Según el relato de Batten, en un momento de esa prueba, el brazo perdió el control y lanzó a Jackson hacia un lado, obligándolo a sujetarse con fuerza de las barras de la estructura mientras los técnicos, alarmados, se comunicaban por radio para hacer descender el mecanismo lo antes posible. Jackson no sufrió ningún daño físico en ese incidente, pero, según describió Batten, decidió tomar la palabra frente a todo el equipo apenas regresó al escenario. Sin gritar, ni mostrar el tipo de reacción explosiva que muchos artistas de su magnitud hubieran tenido tras un susto de esa naturaleza, se limitó a pedir, con una calma que sorprendió a quienes lo rodeaban, que ese problema técnico se resolviera antes de que pudiera repetirse. Batten recordó después que, en sus 10 años trabajando junto a él, nunca lo vio perder la compostura de esa manera, algo notable considerando que se trataba de un hombre que llevaba en la industria del espectáculo desde los 5 años de edad, y que, según ella misma señaló, tenía sobrados motivos y autoridad para reaccionar con dureza ante cualquier error de su equipo. ¿Qué revela sobre un artista el hecho de que, incluso al borde de un accidente grave, su primera reacción fuera pensar en el show y no en señalar culpables? El quinto error significativo no ocurrió en el aire ni involucró maquinaria pesada, sino que se produjo en la noche más importante de toda una gira, la del estreno. El 7 de septiembre de 1996, Jackson subió al escenario del Parque Letná, en Praga, República Checa, para dar inicio oficial a la gira History,
frente a 125.000 personas, una de las mayores audiencias que había reunido nunca para un solo concierto. Antes de esa noche, Jackson había pasado varios días en la ciudad checa, visitando un hospital infantil y recorriendo el castillo de Praga junto al entonces presidente Václav Havel, generando una expectativa mediática enorme alrededor de ese primer show. Sin embargo, como suele ocurrir con la noche inaugural de cualquier producción de gran escala, ese primer concierto llegó cargado de ajustes técnicos que todavía no habían sido resueltos por completo. Crónicas de la época y relatos posteriores de asistentes coinciden en que hubo fallas puntuales de sonido durante los primeros minutos del show. Entre ellas, un momento en el que Jackson no se percató de que su micrófono seguía activo y pronunció, de forma audible para parte del público, una palabra que no estaba destinada a escucharse en la transmisión en vivo. Ese tipo de tropiezo, menor en apariencia, terminó formando parte de la memoria colectiva de los seguidores que asistieron esa noche, precisamente porque contrastaba con la enorme producción técnica que rodeaba al resto del espectáculo, valorada en 1.200 toneladas de equipo de sonido, distribuidas en un total de 83 conciertos alrededor del mundo. Lo que estos 5 episodios tienen en común no es solamente que ocurrieron frente a audiencias masivas, sino que expusieron, cada uno a su manera, la distancia que existía entre la perfección que Jackson proyectaba en sus producciones grabadas y la naturaleza inevitablemente impredecible de una actuación en vivo. Un micrófono roto en Bucarest. Una grúa que casi lo deja colgando durante un ensayo de la gira Dangerous. Un fan que trepó hasta su plataforma en Seúl. Un puente que colapsó bajo sus pies en Múnich, dejándole una lesión que lo acompañaría durante el resto de su vida. Y un micrófono abierto de más en la noche inaugural de Praga. Ninguno de esos momentos fue planeado. Ninguno formaba parte del guión cuidadosamente coreografiado que su equipo preparaba durante meses antes de cada gira. Y sin embargo, en casi todos los casos, la reacción de Jackson fue la misma: continuar, sostener el espectáculo, y solo después, lejos de las cámaras, procesar lo que acababa de suceder. Existe una pregunta que ninguno de estos incidentes responde del todo: si esa capacidad de mantener la compostura frente a fallos técnicos y accidentes físicos reflejaba un profesionalismo genuino forjado desde la infancia, o si era, en cambio, una extensión más del mismo control extremo que Jackson ejercía sobre cada aspecto de su imagen pública, incluso en los momentos en que perdía el control sobre su propio cuerpo. Los testimonios de quienes trabajaron cerca de él, como Jennifer Batten o Kenny Ortega, describen a un hombre que priorizaba la experiencia del público por encima de su propia comodidad o seguridad física, capaz de terminar un concierto completo minutos después de sufrir una lesión en la columna que le dejaría dolor crónico de por vida. Otros observadores, en cambio, han señalado que ese mismo instinto de continuar sin detenerse, de no permitir jamás que el público viera una grieta en la actuación, formaba parte de una necesidad más profunda de mantener intacta una imagen que él mismo sabía extremadamente frágil, construida durante décadas y expuesta constantemente al escrutinio público. Lo cierto es que ninguno de esos 5 errores fue ocultado con éxito completo. Las imágenes de la caída en Múnich circularon por televisiones de medio mundo. El video del fan trepando la grúa en Seúl se convirtió, con el paso de los años, en uno de los clips más compartidos sobre la gira iStory. Incluso el fallo del micrófono en Bucarest, invisible para la mayoría del público esa noche de 1992,
terminó siendo redescubierto y analizado minuciosamente por nuevas generaciones de espectadores gracias a la circulación de esas grabaciones en plataformas digitales que ni siquiera existían cuando ocurrieron los hechos originales. La tecnología que en su momento amenazó con exponer la fragilidad detrás del espectáculo terminó, paradójicamente, convirtiéndose en la herramienta que perpetuó esos momentos de manera indefinida, disponibles para cualquiera que quisiera revisarlos, cuadro por cuadro, décadas después. Queda, entonces, una reflexión final sobre lo que significa realmente construir una carrera basada en la idea de la perfección absoluta. Michael Jackson pasó buena parte de su vida adulta rodeado de un aparato de producción diseñado para eliminar cualquier margen de error visible, coreografías ensayadas durante meses, equipos técnicos de primer nivel, estructuras mecánicas diseñadas específicamente para generar momentos de asombro sin precedentes en la historia del espectáculo en vivo. Y aún así, ni el dinero, ni la preparación, ni las décadas de experiencia sobre un escenario pudieron blindarlo por completo frente a la imprevisibilidad inherente de actuar frente a decenas de miles de personas, noche tras noche, con maquinaria pesada suspendida en el aire y multitudes capaces de romper cualquier barrera de seguridad. Tal vez esos 5 momentos de fragilidad revelan, mejor que cualquier actuación perfectamente ejecutada, lo que realmente costaba sostener durante tanto tiempo la ilusión de un artista invulnerable frente a un mundo que jamás le permitió, ni una sola vez, el derecho a cometer un error sin que millones de ojos estuvieran ahí para presenciarlo.